Hola, muy buenas tardes. En nombre de Tucapel Virginia, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Dones del Día de Dan Rusek. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Dan Rusek, y de Abraham Trujillo en los comentarios. Bienvenido. Muy bien, ¿se me escucha bien? Sí. Gracias, Manuel, por la bienvenida y por organizar el evento. Mi nombre es Dan Rusek, autor de este libro de sonetos, Dones del Día, 96 sonetos de ocasión. Brevemente quiero dar las gracias primero a la editorial Bonilla Artigas por volver a publicarme. Voy a decir algo sobre este libro previo. También quiero dar las gracias a mi universidad, la Universidad de Victoria en Canadá, que financió en parte este libro. Y también quiero darles las gracias, por supuesto, a los editores que estuvieron detrás del libro y también al editor del segundo libro, que no lo vamos a presentar hoy, pero ya está y va a estar pronto en circulación. Agradecer a Víctor Manuel Mendiola del Tucán de Virginia. Tengo una historia que luego contaré. Les quiero agradecer a ustedes su presencia, familia, amigos y sobre todo desconocidos, esos son los que más cuentan, y la gente que nos está viendo por internet. También le quiero agradecer a Abraham Trujillo que va a presentar mi libro y vamos a proceder de esta manera. Abraham va a decir unas palabras. Luego yo hablaré un poco del libro, leeré algunos sonetos y habrá tiempo para preguntas y respuestas. Pues muchas gracias, Dan, y muchas felicidades. Gracias por invitarme, felicidades por este libro. Gracias a ustedes por asistir, a la librería, por supuesto, por ofrecer este espacio para estar en este día aquí lluvioso, hablando de sonetos, afortunadamente. Y bueno, yo tengo algunas notas acerca del libro y algunas ideas que quiero compartir con ustedes acerca de tu libro, Dan. Es un libro que a mí me gustó bastante. Yo estoy aquí, digamos, gracias a la intermediación de Pedro Serrano, un amigo común que me hizo llegar tu libro y que sin duda alguna me lo hizo llegar porque sabe que manejas elementos, digamos, que a mí me gustan bastante. Acerca del soneto, bueno, seguramente pues muchos de ustedes saben que es un género, un formato poético antiquísimo, de gran tradición, centenario, que consiste, si no tienen su libro pueden incluso creo que irlo tomando para adquirirlo, para ver en el papel esto a lo que me estoy refiriendo esquemáticamente. Bueno, pues son 4 versos que forman una estrofa inicial con una rima precisamente del primer verso y el cuarto verso normalmente, más una segunda estrofa igualmente de 4 versos y 2 estrofas más de 3 versos cada una. Es entonces, digamos, un formato que se ha venido heredando, que me parece que se abandonó en las últimas épocas, en el último siglo, a partir de la irrupción de las vanguardias poéticas. Desde luego que una de las primeras cosas con las que pretendieron arrasar fue con estos formatos tradicionales, heredados, que prestaban una atención especial a la técnica, a la creación poética como una cuestión con reglas fijas que llevaban a escribir de esta manera como a la que me he referido y que ustedes van a oír en cada uno de los poemas que nos dé Adán, por supuesto. Así que tenemos por un lado este formato tradicional, clásico, podríamos decir, una onda retro, podríamos decir, un gesto que podemos entender como retro si nos gusta precisamente que se recreen, digamos, obras a partir de estos formatos un tanto olvidados o que si nos ponemos, digamos, desde el otro lado de quienes nos critican o denostan, podríamos decir que son obsoletos o anticuados. Pero bueno, a mí me gusta más la palabra retro. Así que uno de los rasgos que a mí me gustan más de este libro es precisamente cómo presenta
en formato tradicional, en una construcción a partir de sonetos muy rigurosos, sonetos que además tienen, digamos, se dan el lujo de ser sonetos que tienen una rima consonante, es decir, que tanto las consonantes, digamos, como las vocales de los últimos versos riman y no solo las vocales, como suele ser en algunos poemas. Así que al mismo tiempo que tenemos este rigor, digamos, este rigor formal, este gesto que podríamos considerar como tradicional, como conservador, en los poemas de Dan al mismo tiempo tenemos otros elementos bastante vanguardistas, bastante juguetones. Yo le voy a pedir que lea algunos sonetos, si me permite, cuando llegue el momento. Algunos gestos que, como estaba diciendo, los vuelven bastante modernos y los vuelven irónicamente vanguardistas, digamos. De manera que es al mismo tiempo algo que se refugia en la tradición, en un formato clásico, técnico, digamos, que todavía cree en la poesía como estas, digamos, estas formas en las cuales la técnica no se puede obviar. Algunos de esos rasgos a los que me refiero, que me gustan en su contraste con estos elementos clásicos, con este clasicismo en sí que implicaría escribir sonetos, una terquedad también, digamos, podríamos decir, un lujo también, seguir escribiendo sonetos, es bueno, en primer lugar, la intermedialidad. Los sonetos se dan, varios de ellos juegan con la música. La intermedialidad es, digamos, cuando una obra se permite jugar o dialogar con otras artes. Hay por ahí un soneto en donde juega con la malagueña, precisamente. Así que hay un juego tanto con la música popular, digamos, tradicional, y otros con la música, digamos, con el rock o con otras tradiciones musicales. Se permite también, digamos, dialogar con Bob Dylan, y al mismo tiempo con Celia Cruz, por supuesto, por ahí en un poema también bastante bueno. De manera que tiene este gesto que podríamos pensar es un gesto vanguardista que surgió en épocas más recientes, digamos. Esta voluntad de la literatura de empezar a acercarse a otras artes. La primera sección del libro son poemas que se refieren a la poesía misma, sonetos que hablan acerca de los sonetos, como si Dan quisiese empezar, digamos, por una reflexión acerca de lo que está haciendo y también de una justificación podría ser, me parece. Así que este gesto, digamos, de por supuesto, acerca de la experiencia misma de escribir un soneto. Y ese juego a mí me gusta también bastante porque creo que es también algo que ya estaba intrínseco en el barroco, digamos, estando en el barroco como el momento más floreciente digamos, de los sonetos. Otra cosa que ustedes van a encontrar en este libro es, y antes que nada, tal vez habría que mencionar, es un carácter totalmente lúdico. Es escribir sonetos, digamos, pero como alguien que pretende hacer algo gozoso para el lector y que sin duda alguna ha gozado al escribirlos, se ha divertido al escribirlos. Ese elemento lúdico, bueno, está ligado con esas destrezas que se suelen practicar a veces desde la niñez y luego se abandonan, pero bueno, hacer sonetos es una especie de permitirse continuar con este gozo precisamente de crear, de tomar el desafío de atenerse a ciertas reglas, que serían desde luego la cuestión de la métrica, la rima, a la que me referí sucintamente. Esta cuestión técnica, por un lado, pero al mismo tiempo totalmente lúdica, digamos. Un niño practica el trompo y bueno, hay en eso mucho de diversión, mucho de libertad, pero al mismo tiempo mucho de rigor, de un entrenamiento enfocado.
como Dan mismo lo menciona en alguno de sus sonetos, precisamente esta relación entre el juego y la escritura de sonetos. Además de este carácter, digamos, lúdico, metaliterario, bueno, se refiere desde luego no solo a obras de otras artes, como las obras musicales a las que ya me referí, también se permite referirse desde luego a otras obras de la tradición literaria, de manera que establece por ahí un diálogo con Sor Juana, desde luego, en primer lugar con los escritores barrocos, y con muchos otros. Y lo que quería señalar de la cuestión metaliteraria, esto de escribir poemas que hablan acerca de la poesía, algo que me gusta es, digamos, que pone en evidencia algo que quería decir que ya estaba en el barroco, digamos, que es el hecho de escribir precisamente sobre el hecho de escribir. Tú por ahí parafraseas de alguna manera este soneto de Lope, el de un soneto me mandó a hacer Violante, un soneto que tal vez sería prudente leer más adelante, un soneto de Lope de Vega, el gran escritor del siglo de oro español, que escribe un soneto porque le han encargado escribir un soneto, y es un soneto que se va describiendo a sí mismo a medida que avanza. Así que es un soneto, digamos, cuyo objeto, cuyo tema es el soneto mismo. Así que estos rasgos, digamos, que yo estoy destacando como vanguardistas, me gustan aún más, digamos, porque están ahí ya en el barroco, en su sustrato original. Es lo mismo, digamos, que a Velázquez le permite pintarse a sí mismo pintando, digamos, que es ya un gesto que en las vanguardias artísticas ya del siglo XX, digamos, han querido retomar este carácter lúdico, este carácter autorreferencial. Desde luego hay toda una serie de poemas a lo cotidiano, que bueno, ahí terminan por lindar con la defensa del hedonismo que hace Dan, que lo llevan a este horizonte, digamos, de lo cotidiano como un universo del cual también puede hablar la poesía. Tiene por ahí un poema, Al taco al pastor, bastante divertido, de manera que una vez más el hecho de que desde estas formas pretendidamente clásicas, serias, con vocación, digamos, solemne per se, se permitan entrar en ese juego con elementos, digamos, vulgares, antipoéticos, que no se considerarían parte del lenguaje lírico que uno esperaría. Bueno, también es algo que ya estaba ahí en el barroco y que también es vanguardista, es novedoso, algo que contrasta bien digamos, en estos aperitivos que Dan nos ofrece. Me parece que esa combinación también de elementos opuestos es también bastante barroca en ese sentido. Y bueno, como Dan mismo lo señala en el prólogo, al mismo tiempo son poemas que buscan la claridad, digamos, buscan comunicar. Dan nos dice que hay seguramente en ellos se puede notar una intención de poetizarlo todo, de manera que el soneto se lleva a todas partes. Y bueno, creo que en ese sentido, escribir sonetos sobre todo, sobre cosas cotidianas, sobre cosas que podrían pasar por triviales, además de ser un gesto también, digamos, renovador de cierta poesía de la vanguardia, bueno, es también, me parece que Dan usa el soneto como un registro, digamos, como una forma también de ir documentando la vida diaria. De ahí el título del libro de los dones del día, que serían dones, me parece, porque, bueno, un don uno lo puede interpretar como cierta habilidad, cierta destreza que uno tiene, pero también son los regalos, digamos, los regalos del día y estos momentos de belleza que a la hora de acumular se van formando también una especie de diario, una especie de testimonio. Bueno, es más que una intención de poetizarlo todo como tú lo señalas ahí, en cierto modo también, digamos, explicándote o justificándote, asociándolo con el nombre del libro, Los dones del día. Bueno, nos lleva a entender el libro también como una especie de diario en donde Dan va registrando sus reflexiones,
desde luego también sus aversiones contra políticos como Vladimir Putin, como Trump, contra AMLO, el expresidente de México, por supuesto. De manera que, bueno, ahí también entra en lo digamos, en lo que es activamente político, en lo que es crítico, en lo que habla del presente, se mofa de ellos, y bueno, ahí, de manera, al ejercer esta burla, esta ironía, esta sátira contra algunos personajes, bueno, nos regala el humor que siempre se agradece bastante, me parece, en un libro de poesía, y bueno, y al mismo tiempo es subversivo, digamos, toma partido con respecto a los eventos políticos. Ahí, bueno, al mismo tiempo, esta poesía de circunstancia que ya existía en el barroco, bueno, me parece que termina creando un vínculo con la poesía de todos los días, de lo cotidiano, que bueno, no por ser cotidiano es trivial o intrascendente, por supuesto. Bien, y bueno, a mí particularmente me gusta incluso esta manera en la que no solo dialoga con otras obras, con Celia Cruz, sino que, bueno, incluso en el caso de la malagueña, de este soneto que le hace, bueno, incluso uno podría decir que no es solo que dialogue con la obra, sino que prácticamente la interviene, es decir, es algo que ahora se llama una intervención, tomar una obra y empezar a deformarla, empezar a divertirte con ella. Y bueno, todos estos elementos a los que me he referido que están en su poesía, estos elementos antipoéticos, vulgares de lo cotidiano, lo metaliterario, la manera en la que habla de la misma literatura, la intervención de otras obras, la intermedialidad, este hedonismo desenfadado, que bueno, que incluso por momentos Dan se permite ser, digamos, un tanto aleccionador. Tú adviertes sobre cierto posible moralismo, pero bueno, nada más bien es una declaración de principios, me parece. Esta también crítica política, también que hace esta crítica no solo del poder político, bueno, sino también de otros actores, de los poetas, de los sociólogos. Lo hace en ese sentido bastante subversivo, digamos. Y bueno, una vez más lo llevan a pegarse, a estarse apegando, digamos, a una forma clásica, digamos, que uno podría pensar como conservadora por sí misma, pero que se permite muchísimo desparpajo en realidad, partiendo de la diversión, me parece, como el principal elemento. Y bueno, en ese sentido es barroco en todos los sentidos, ¿no? Pensando en que hasta donde sabemos, la palabra barroco viene de la palabra barrueco, que es una perla, digamos, pero deformada, que no tiene esta forma esférica perfecta, sino que digamos que no cumple con estas expectativas de arte clásico, y es lo deforme, que se puede permitir lo grotesco, lo feo, lo de mal gusto incluso, pero bueno, en un libro como este, notablemente sin alejarse de ese rigor, digamos, poético, de ese gran invento que es el soneto para la historia de la poesía occidental, por supuesto. Y bueno, creo que sería bueno que nos leyeras algo. Gracias, Abraham, por tus comentarios. Antes de leer, quería decir algunas cosas. Me dijiste conservador, me sentí viejo. Pero hay algo que creo que cuando uno empieza a crecer en años, empieza a apreciar estas formas que han durado, ¿no? Esta perdurabilidad del arte. Acerca del soneto, este libro es un poco, digamos, accidental. Jamás me propuse escribir sonetos hasta hace unos años. Encontré el gusto y empecé a escribir y dije, wow, tengo un libro.
Y no solo uno, tengo dos. Y de hecho, casi temo decir, se está cocinando un tercero. Y el soneto, como mencionó Abraham, es una cierta forma poética. O sea, no es solo un poema, sino hay que seguir ciertas reglas. Los 14 versos, cierta estructura, 4 estrofas, 2 de 4 versos, 2 de 3, esquema de rimas, etc. Es una forma que lleva 800 años entre nosotros, así que uno de pronto ingresa en esta tradición, ¿no? Y ha tenido sus altas y sus bajas, y hay poetas que lo han practicado más que otros. Y bueno, uno está dialogando con eso, con todos estos maestros, ¿no? Dije que no me propuse escribir este libro. Este libro empezó con la pandemia. Y algunos de nosotros, profesores universitarios, de pronto estábamos reducidos a quedarnos en nuestra casa y dar clases en línea y demás. Y de pronto encontramos tiempo y me dije un poco con este espíritu lúdico del juego que mencionó Abraham, voy a escribir un soneto a la vacuna, ¿no? Estamos en espera de la vacuna. Dije, vamos a escribir uno. Y me salió, porque bien nadie lo había leído, no se lo di en un epidemiólogo ni nada parecido, y le encontré gusto a la forma y empecé a escribir más. Ahora, detrás de esto hay, por supuesto, muchos años de lecturas y años y años de leer sonetos de los grandes maestros. Mencioné ahora Lope de Vega, Quevedo, Góngora, El Siglo de Oro, Cervantes, y también, en fin, otras lenguas, Shakespeare, Baudelaire, y tantos otros que han practicado la forma. Y diré que a veces la inspiración no solo es la poesía, no solo es otro soneto, por supuesto, esto está aquí. Están lecturas varias. La obra de Jorge Luis Borges, los cuentos, están sin duda ahí. O la obra de un escritor cubano llamado Guillermo Cabrera Infante, que le daba mucho por jugar con las palabras, ¿no? Era muy juguetón. Y no sé si escribió sonetos, pero le encantaba todo tipo de juegos, ¿no? Entonces, eso está reflejado aquí. ¿Qué más? Quería mencionar este libro que fue un libro previo, esto es prosa, aunque es prosa poética, Ejercicios de Mística Urbana. Subtítulo, Poesía Práctica. Lo presenté aquí hace algunos años. Y lo que intento aquí es una especie de exploración estética de la cotidianidad. Lo hago aquí, pero en forma de soneto. Busco temas, me aparecen o me impongo una tarea o pasa algo. Y digo, esto merece tomar la forma de un soneto. Una breve instrucción de lectura. Cuando lo pongan, lean la introducción, 4 paginitas que les va a permitir ubicarse en el contexto, ¿no? De qué es lo que estoy intentando hacer. Lo que digo al final de la introducción es muy simple. Espero que el lector se preguntan, ¿por qué haces esto? ¿Qué te mueve o qué esperas? Espero que el lector le encuentre tanto gusto a estos sonetos como a mí me dio gusto escribirlos, ¿no? Hay sonetos serios, sin duda, hay sonetos críticos de la política, hay sonetos que sí parecen banales, hay otros sonetos que hablan de la poesía. Luego de la introducción, les recomiendo que vayan al índice y chequen el índice y vean qué soneto, qué título les interesa, ¿no? Y la poesía tiene también esta gracia y estas conexiones de sonetos. Uno no tiene que leer el libro de principio a fin, no hay la disciplina de la prosa, o los cuentos, las novelas. Uno puede empezar donde quiera, ¿no? Tal vez no todos los sonetos les gusten, tal vez algunos sí, algunos más que otros. Mi aspiración es que uno que otro se quede con ustedes. ¿Ok? ¿Cómo voy de tiempo? Muy bien. Les voy a leer unos cuantos sonetos. Debo decir que paralelamente a la escritura de sonetos, digamos, uno como profesor universitario, como lector de literatura,
también es un crítico de literatura, no nada más leemos y ya, sino tratamos de ahondar en el texto, historia, el contexto, el significado. Nos apoyamos en otra gente que ha escrito también sobre estos autores, sus obras, etcétera, etcétera. Entonces, este lado crítico también aparece en un proyecto que tengo que se llama ¿Cómo escribí algunos de mis sonetos? Eso es prosa. Entonces, como doy un paso al lado o encima y le pregunto y contesto qué hay detrás del soneto que yo mismo escribí, ¿no? Y puedo contar historias, anécdotas y demás. Bueno, tengo un soneto de Donald Trump, que a estas alturas creo que me impedirá la entrada a Estados Unidos por algunos años. Sí, se presta a hacer un comentario político, ¿no? El soneto al taco al pastor, también. Lo voy a leer voy a leer unos cuantos. Y de hecho voy a leer unos de tono muy diverso, contrapuesto, ¿no? Y eso parte de la idea es esta exploración de la diversidad, ¿no? Tomar experiencia y ver cómo la puedes hacer poema, la puedes vertir en esta forma poética. Entonces, vamos a empezar con el taco del pastor se me antojó. Está, creo que lo dije, me interrumpí al inicio, acerca del índice. El índice es interesante porque hoy en día con la lectura en línea ya no tenemos índices, ¿no? Todo está ahí, todo está, estos enlaces y estos, en fin, ¿cómo se llama? El hypertext, en fin. Un texto nos lleva a otro y es un mosaico. Ya lo encontraste en la 77. ¿Cuál? 77. 77. Sí. Tal vez los lectores hoy en día no se apoyan tanto en los índices como solían, ¿no? Y el índice es una guía. Este libro está ordenado temáticamente. Entonces, tal vez hay algún tema que les interese más que otros. Este soneto, al taco al pastor, está en una sección que a mí me place mucho, llamado Sonetos Hedonistas. Soneto al taco al pastor. ¿Para qué más? Dice así. Taco querido, ¿cómo en ti se enrolla tamaño antojo, tal delicia amada? ¿Cómo aderezan cilantro y cebolla el manjar de la carne sazonada? ¿Cómo la espesa salsa en perifolla, la elemental tortilla calentada? Junto a ti, ricos frijoles en su olla y un gran vaso de fresca limonada. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? En tu presencia la incertidumbre se disipa. Sabes que el sabor sabe. No hay más alta ciencia. Lector, que haya en tu vida muchos tacos y sus placeres espero que alabes en 1001 atracones dionisiacos. He pensado llevar este soneto a alguna taquería para ver si se me dan así como un cupón. Voy a leer otro que tiene. Voy a leer otro que mencionó Abraham. Esta es la sección de sonetos musicales, sonetos a la música y la danza, ¿no? Sonetos sobre arte, ¿no? Y lo que hace el arte es producir más arte. Y aquí, en fin, podría extenderme mucho acerca de mi experiencia con la música. La música como oyente, no como ejecutante, no toco ningún instrumento, ni mucho menos. Y eso a veces produce que uno admire aún más a quien sí puede tocar y tocar bien, ¿no? Admiramos a quienes hacen lo que no podemos hacer nosotros. Y
más allá de lo anecdótico, más allá de mi propia, mi propio gusto musical, eh, este tema se presta a reflexionar sobre la estética de la música, la estética en general y el modo en que apreciamos las artes. Voy a dar un soneto sobre Celia Cruz, o sobre una versión de una salsa de Celia Cruz. Todos saben quién es Celia Cruz. Perdón la pregunta, profesora. Hace 30 años o 40, yo no oía esta salsa de Celia Cruz como lo oigo ahora. Por lo tanto, algo pasa en nuestro cerebro que nos permite apreciar las cosas de una manera diferente. Y es bueno, muy interesante. ¿Por qué? ¿No? Yo puedo darles una lista de mis canciones favoritas y tal vez ustedes, o muchos de ustedes, ni les vaya ni les venga eso, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos por qué el gusto artístico es tan diverso? Porque algo que nos mueve hasta las lágrimas, alguien más le da igual. En fin, este soneto se llama Soneto a la negra que tiene tumbao. Y hay un video, curiosamente, filmado en la Ciudad de México, con una negra que tiene tumbao y que está caminando casi semidesnuda por las calles del centro de la ciudad. Esta es la versión de Celia Cruz, de esta canción, y dice así. Dime quién no se va de medio lado cuando caminas ligera y graciosa. Tu cadera marea deleitosa y fácil enamora al más pintado. De otro mundo proviene tu tumbao. Los astros, al ver niña tan preciosa, exclaman, vaya que si es una diosa, que alguien vaya a quitarles lo bailado. Al ver cómo te mueves, negra linda, no hay persona que quede indiferente. Tu contoneo en éxtasis colinda, pues tu meneo es el placer la fuente. A tus pies, amor, caigo de rodillas, con luz propia en tu noche enorme brillas. No sé, así como debería llevar el soneto Taco el Pastor al restaurante, alguna negra que se apiade de mí y acepte este soneto con todo mi amor. Les voy a leer ahora otro soneto. Bueno, primero uno juguetón. Pero estos poemas reflejan de nuevo muchos años de lectura. Poemas que leíamos en la preparatoria, poemas o poetas sumamente conocidos, que luego los poetas más sofisticados ya no les hacen mucho caso, pero son muy populares y la gente lo recuerda y lo cita con cariño. Aquí está. Gustavo Adolfo Bécquer, no sé si les suena, un gran poeta español romántico, siglo XIX. Este soneto se llama Soneto al modo de una salmodia con obstinado sonsonete, homenaje a Gustavo Adolfo Bécquer. Y esto de salmodia con obstinado sonsonete, eso es una redundancia, ¿no? La salmodia y la obstinación sonsonete significan más o menos lo mismo, la repetición. Y lo que hago en este soneto es usar la misma rima en los 14 versos, como puedan ver. Dice así. Érase que se era una poesía vivaz, airosa, llena de alegría, pero dudando de su algarabía, más de un lector suspicaz inquiría si en tal poema poesía había. Si tanto verso simplón no sería un decidido caso de ironía.
no un ritmo que la vida embellecía, sino un vil signo de chapucería que disfrazaba mal su tontería. No digáis que agotada su armonía, de asuntos falta, se cayó la rima. En la trampa del ripio caería el poeta, jamás la poesía. Bien, aquí hago una cita a Gustavo Adolfo Bécquer y la uso para mis propios fines. Recoge el tiempo. Quiero leerles ahora dos más, y estos sí son sonetos muy distintos. Abraham mencionó este asunto de la ¿qué palabra usaste? De la vulgaridad. Sí. La idea es, todo es un buen tema para un soneto, ¿no? Sabiéndolo acomodar. Y dije, bueno, en México somos muy mal hablados, y escribamos un soneto sobre las groserías. Entonces escribí un soneto llamado Soneto Soez, entre paréntesis, eso es. Y tiene una dedicatoria a Frida. ¿Sabe qué Frida? A ver, pues. Sí, la única que hay. Frida Kahlo. Dice, la dedicatoria es a Frida, por grosera, que para las leperadas, dicen, se pintaba ella sola. Bien, entonces sí tenía fama de mal hablar, ¿no? Ok, y este se llama el soneto soez. Al pesado le dicen gordinflón, y al miserable, apestoso, pulguiento. Pero el insulto auténtico es cuestión de maltratar con todo el intento. No son tiempos de joto o maricón, hoy es más bien puto en cualquier momento. Hijo de puta, gran puto cabrón, y siempre el puto yo en el pavimento. Que no le digan y que no le cuenten que aquí hablamos como nos da la gana. Que a nuestra madrecita no nos mienten, que tan pronto la hombría alebrestada en grandioso carajo se desgrana. Váyase usted muy mucho a la chingada. Este poema no me atrevía a mostrárselo a mis alumnos allá, y por más que insistían, que no. Y quiero terminar la lectura, porque quiero que haya tiempo para preguntas y respuestas, con un soneto más serio y más, menos juguetón, si quieren, y que hace referencia tal vez a nociones más excepcionales y más, si quieren, meditativas, filosóficas, que tienen su punto de religiosidad, llamémoslo así. Es casi uno de los últimos sonetos del libro y se titula Soneto existencial bajo el cielo estrellado. Y diré que esto refleja una experiencia que tuve en un campo muy lejos de la ciudad. No había la menor luz a nuestro alrededor, y de pronto uno veía este cielo lleno de estrellas, ¿no? Algo que hemos perdido esa experiencia en la ciudad, y es algo casi intimidante, ¿no? Ver de pronto esta cantidad enorme en este pequeñísimo espectro visible, ¿no? Y entonces fue inspirado por eso, y dice así. Y por cierto, tiene una cita de Jorge Luis Borges aquí metida. Soneto existencial bajo el cielo estrellado. Mira arriba la noche que anonada. Dibuja, tachonada de centellas, el hacinado mapa de la nada que acoge a aquel que es todas sus estrellas. Te pierdes como en senda descarriada,
al tema enorme que borra tus huellas. Eres brisa sin peso ni pisada, frágil fantasma que no deja huellas. El polvo mínimo del que procedes, como tú se dispersa, vagabundo. Nada eres, nada sabes, nada puedes. Acata al fin tu ser insuficiente y ofrece en tu silencio el más profundo asombro y una mirada reverente. Okay. Bien. Sí, bueno, si alguna persona del público quiere hacer comentarios, preguntas o consultas, el micrófono disponible. Yo comentarle, pero no, mira. Ay, claro, ¿sabes? Cuando oigo y leo los sonetos, bueno, se conjuntan factores pues padrísimos, que es cultura, que es intertextualidad, que es picardía y lenguaje, por supuesto. Y conforme los voy escuchando, me dan ganas de que salgan a la calle, de que no se queden en un libro. Tú dices de broma, pues llevarlo a la taquería. Pues sí, llevarlo a la taquería, llevarlo al parque, llevarlo, o sea, porque es hacerlo un ente vivo. Eso me gustaría, me encantó la propuesta, porque pues sí es retomar algo pues antiguo, ¿no? Y darle actualidad, me gustó, ojalá lo veamos ambulando por las calles. ¿Vas a contestar o puedo seguir? Porque es un poquito lo mismo. Solo gracias, Silvia, por el comentario. Digamos, el tema del lugar de la poesía en el espacio público es un tema serio, ¿no? Y poetas y promotores de la poesía han pensado justamente en eso. Vamos a sacar el texto impreso, ¿no? Y ponerlo en las calles. Ya hay todo un serie de proyectos. Había escritores vanguardistas, Borges entre otros, en los años 20, que lo que hicieron es poesía mural. Y ponían, o sea, imprimían el poema y lo ponían en la calle, ¿no? Esa era la revista. En el transporte público aparecen métodos en muchas partes del mundo. En fin, a veces sucede que me acuerdo de una escultura en honor a, ahora de esculturas, Rubén Darío. Es una escultura en homenaje y hay una cita de uno de sus poemas, ¿no? Es como decir, aquí ya llegaste, ¿no? Ya te consagraste. Claro, lo malo es que claro, ya había muerto hace muchos años, entonces no se dio cuenta de que estaba ahí su poesía. Pero sí, es un tema a considerar. Gracias. Yo tengo dos preguntas. Una es en relación a lo que decía Silvia, voy a empezar por esta. Sí han salido los sonetos de Dana al espacio público, a la plaza pública, en Vía Fey, ¿no? A mí me gustaría saber, porque pues es un ambiente que a veces interactúan los anónimos, ¿no? Entonces nadie se hace responsable por su comentario, incluso pueden ser groseros, etc. Quisiera saber cuál ha sido tu experiencia ahí. Esa es una pregunta. Y la otra pregunta que también tiene que ver con un comentario y felicitarte por tener la valentía de escribir sobre los dones cotidianos, porque oímos dones y pensamos en cosas muy grandes y pues no sé. Y aquí estás hablando de cosas pequeñas de todos los días, ¿no? Voltear a ver los dones del tiempo, ¿no? Y esto en relación a tu libro anterior de la mística también. ¿Cómo ha sido para ti tomar en cuenta la mística, lo lúdico del soneto, en este mundo en donde te hace puros artículos académicos con estructura lógica, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Esas son las dos. Sí, gracias.
La segunda me pone problemas, déjame contestar la primera. Y poca gente ve mi página de Facebook, por lo tanto, y casi siempre son amigos, entonces nadie me deja comentarios groseros o agresivos, ¿no? La ventaja de tener tan pocos likes. Pero, en efecto, o sea, Facebook, después de todo, y estas redes sociales, es una manera de estar en el espacio público y hay gente mucho más ducha y hábil y demás, ¿no? Yo no aspiro a ser influencer, ¿no? Que le dicen, estoy demasiado viejo para eso. Pero yo sí tengo cierta estrategia para el uso de Facebook, ¿no? Y lo voy a decir, espero que no suene presumido, lo voy a decir en inglés y luego lo traduzco. Spread the joy, como disemina la alegría. O sea, porque Facebook puede ser usado para todo, ¿no? Como sabemos. Yo decidí, voy a usarlo para las cosas que me gustan y que quiero compartir. Y hasta para darle un poco de orden al caos, martes de imagen, pongo una fotografía, los viernes de video, pongo un video musical, y los sábados soneto, ya sea uno mío o de alguien más. Y ahí está. Y claro, hay gente que sabrá promover más eso, yo los pongo ahí para quien quiera, ¿no? Sí requiere, de nuevo, la pregunta es más seria de lo que parece, porque si queremos atraer a los jóvenes de hoy, ¿no? Tenemos que hablar su lenguaje y llegar a sus medios, ¿no? Y demás, o sea, el lugar común de que ya los jóvenes no usan Facebook, porque es para grandes. O sea, sí vivimos esta como revolución de los medios, ¿no? Las cosas están muy dispersas. Todo eso publican libros, y qué bueno, porque esto es un medio aún respetable y importante, ¿no? Pero hay muchos más. Entonces, ahí estamos. Y la segunda pregunta fue... No me recuerdo. ¿Cómo ha sido para ti utilizar lo lúdico del soneto, pero también para recuperar la mística No. Sí. en este mundo tan lleno de Bueno, pues, fatalidad, pero también academia rigurosa y tener que usar una lógica racional y un lenguaje te sales del canon, ¿no? Te sales un poco. ¿Cómo ha sido para ti eso? Viviendo, sí, o sea, en un ambiente académico en una universidad. Sí, no, acerca de no sé si yo decir, hay esperanza que la gente cambie, de que hay cambios, al menos en mí, porque esto de spread the joy y diseminar la alegría, yo no era así, ¿no? Y si yo pude cambiar, creo que cualquiera, ¿no? Ahora, soy profesor universitario y uno tiene que entender las reglas del juego, las reglas de la profesión, las cosas que tienes que hacer, ¿no? Ahora, esto no es algo fuera de, no, de profesión. O sea, sí, no soy aparte profesor de literatura, un saltimbanqui en el circo, ¿no? De hecho, los profesores de literatura a veces se parecen. Bueno, es otra cosa. Y las universidades hoy en día esperan que los profesores publiquen, ¿no? Investigación o literatura y demás. Y entonces eso se inserta aquí. Pues, y de nuevo, dije, mi universidad financió parte de este proyecto. Ahora, una cosa es ser profesor o investigador literario y otra cosa es escribir poesía. Que yo sepa, mis colegas no lo hacen, ¿no? Y para eso, aquí voy a invocar el pasado. Cuando yo estudiaba una maestría en UNAM, aquí, tenía también un círculo de amigos que también escribían, ¿no? Nos interesaba la literatura como creación. Y mi primer libro, publicado por el Picando de Virginia, fue como inicio de, ¿no? Esta exploración. Diré, no quiero parecer presuntuoso, algunos de esos poemas escritos hace 30 años todavía se dejan leer, ¿no? Y claro, otros son más primerizos, ingenuos, y lo que te da la formación y la preparación y la disciplina y los años de lectura bueno,
combate tu ingenuidad y tu inocencia y te das cuenta que este poema que tú escribiste y porque estabas enamorado de esta chica que tenía tan bonitos ojos, lo escribió Petrarca hace 800 años. Entonces, no es necesario volver a escribir, ¿no? Va por ahí. Pero hay otra manera de entender tu pregunta, que es, digamos, la investigación literaria, que se ha vuelto como el pasaporte para obtener plazas universitarias, no solo en literatura, sino en otras disciplinas de las humanidades y las ciencias sociales. Hay que publicar. Y a veces siento que el medio es más importante que el fin, porque el fin debe ser la literatura misma, ¿no? Y la experiencia literaria. Y el leer y fascinarse y inspirarse y conmoverse, y aprender y ampliar tu mundo, y no tanto escribir papers académicos. No tengo nada en contra de los papers, yo los he escrito, y tienen esta pues, gran virtud de conocer a fondo algo, ¿no? Sin duda. No todos podemos, o sea, no hay tiempo para ser especialista en todo, sin duda. Pero hay este otro lado, yo de alguna manera quiero rescatar. A veces digo de broma, espero que sea broma, me he vuelto un poco el profesor impostor, ¿no? Porque si estoy inmerso en este mundo creativo, ¿qué pasó con tus papers, ¿no? Y no es tanto el impostor, sino de pronto estás haciendo otra cosa que de hecho empezó hace muchos años antes, estás retomando algo, ¿no? Y a los jóvenes que me están escuchando, que deben ser muy pocos, los invito a que empiecen a explorar desde pronto esto, que la literatura y las artes, que puede dar frutos muchas décadas después. Y no es que me quiera poner nostálgico, pero yo recuerdo el día cuando una profesora de inglés en la preparatoria me recomendó un poema, porque sabía que yo escribía poemas, muy malos todos entonces, y esta profesora es como, puedo ver la escena dentro de su oficina, está soleado, y me dice, Dan, tú deberías leer un poema que creo que te va a gustar. Se llama Muerte sin fin, de José Gorostiza. Eventualmente hubiera llegado ese poema. Es uno de los poemas más importantes de la poesía mexicana del siglo XX, ¿no? Poema filosófico. Y bueno, se te queda esa recomendación. Hubo alguien que te abrió esa puertita, ¿no? Y así tantas cosas, ¿no? Por eso estos libros creo que también son fruto de años de experiencias, de conversaciones con amigos, colegas, estudiantes, de todo. No me acuerdo de haber respondido tu pregunta, pero gracias. ¿Alguna otra pregunta, consulta, comentario? Sí, yo tengo una pregunta sobre tu proceso de escribir. Y bueno, yo pienso, ¿no? Yo soy historiador, pero está el temor a la página blanca, ¿no? que todos tenemos. Y yo me pongo a poner el título muy elaboradamente, ¿no? Y a veces un índice, empiezo a llenar por ahí, a veces simplemente escribo algo. Pero mi pregunta es, en términos de la creatividad de esos poemas en relación, bueno, y el contenido de esos poemas en relación a la forma, ¿no? Del soneto, se me ocurre que quizás esa, bueno, uno podría ver esta forma como algo restrictivo, ¿no? Algo que te limita, pero a su vez quizás justamente te evita ese temor a la página blanca, ¿no? De alguna forma partes con una estructura, ¿no? Pues me interesaría más un poco tú, cómo, bueno, y por qué finalmente llegaste a este formato, ¿no? Como un medio de expresión, ¿no? Y cómo ves la relación con el aspecto masivo. Sí, otra respuesta que me va a poner en problemas. No, mencioné este ensayo, que se llama Cómo escribí algunos de mis sonetos, y uno de los objetivos de ese ensayo es no decirle al lector cómo escribí algunos de mis sonetos, no revelar el secreto,
Voy a decir muchas cosas, pero hay cierto pudor. No te vas a atrever a decir algo que es muy fundamental. Se trata de seducir al lector de alguna manera. Y esto no es nuevo. Hay escritores que han escrito ensayos donde escriben ellos sobre cómo escribieron tal poema y qué quieren hacer con él y demás, ¿no? Uno de los ejemplos modernos, al menos, Edgar Allan Poe escribió ensayos sobre la filosofía de la composición, y escribió otro, El principio poético. En ambos reflexiona sobre su propio poema, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es limitado, pero esta idea de imponerte una tarea, una parte, decir, hoy voy a hacer un soneto sobre esto, y empiezas a pensar, por Edgar Allan Poe en su ensayo, ahí no me acuerdo si el principio poético de la filosofía de la composición, pero está hablando de cómo escribe su literatura. Dice, yo empiezo por el final, ¿no? Y no sabemos si es cierto o no, pero esa es una técnica. Y yo diría, yo puedo empezar por el final del soneto, la última línea, o la última idea, y ver cómo llego ahí, como un silogismo del cual tienes la conclusión, tienes que inventar las premisas. Fundamentalmente, lo que hay que hacer es pensar en las rimas. La rima creo que es algo muy interesante porque nos hemos olvidado de ellas un poco. El verso libre, ¿no? Esta libertad creativa, la prosa poética y demás. Sí, la rima te constriñe, pero da una dirección, ¿no? Y a veces quisieras decir más cosas, pero no puedes porque no te cupo la rima o no encuentras la palabra o el verso está muy largo, ¿no? Sin duda. Pero parte del juego es encontrar las buenas rimas y las buenas palabras que comuniquen el sentido. Ahora, cuando digo sentido, a veces no tienes muy claro a dónde vas y a veces el juego con las palabras te lleva a algo que no esperabas decir. Y eso me parece interesante porque tengo un par de sonetos que leo. Digo, yo no quería escribir esto me gusta mucho y esto es más inteligente de lo que yo podía haber hecho. ¿No? Es como si el lenguaje fuera más brillante que tú. O algo, esta combinación, las cosas se acomodan de tal manera, ¿no? Y es muy placentero llegar a esto, ¿no? O cuando acabas una obra. Y los sonetos son no sé, como obras de arquitectura o pinturas o esculturas que llevan años, ¿no? Esto son pequeñas joyitas, ¿no? Tampoco creo, pues, a la página en blanco, sí. Mi problema es el opuesto, ¿no? Es escribir, escribir, escribir y empezar a editar y quitar cosas, ¿no? Ciertos miembros de mi familia, algunos aquí presentes, como ya están hartos, ¿no? De sonetos y todo esto. Ellos son mi primer público, se los agradezco. Pero esa cosa de que uno está totalmente inverso en este mundito, ¿no? Y tienes que también separarte y decir, bueno, vamos a editar, ¿no? Y no todo lo que dices es interesante. Es más, creo que ya me sobrepasé en esta presentación, echando un rollo, y ustedes deben decir, ya. Quiero decir nada más una cosa. Bueno, no, la tentación. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? ¿No? ¿Muy? Iba yo, pero ya iba muy relacionado. Eso. Eso, o sea, lo que iba a preguntar básicamente es ¿qué es un soneto? Lo que acabas de decir es una forma de escritura el soneto, la pregunta es, ¿el soneto es una forma de escritura inteligente que se requiere ser un escritor inteligente justamente, justamente para armar como el crucigrama que dices dentro de las reglas que tienes que seguir y decir algo que sea digno de decir, ¿no? De ser dicho? Y también necesitas un público y un lector inteligente, que también eso reduce las posibilidades de que sea un bestseller, ¿no? Pero mi pregunta básica es,
¿por qué el soneto? ¿Qué es lo que te movió a ti personalmente para hacer el soneto? Y me imagino que encuentras mucho júbilo en hacerlo. Sí, o sea, yo creo que empecé mi presentación diciendo esto es como un libro accidental, porque no podría decirte por qué el soneto. Ahora, el soneto tiene una virtud, ¿no? Es una forma constreñida que te permite desarrollar una idea o pocas ideas. Como un tweet. No, más que Digo, como un formato constreñido que te obliga a escribir. No, hay otras formas también tradicionales, la décima, ¿no? Son composición de 10 versos, muy practicada. Y yo no he escrito ninguna décima, porque esa sí lo siento más constreñida, ¿no? Claro, puedes escribir 2 o 3, y si tienes cosas que decir, vas aumentando décimas, sin duda. Y creo que una de las razones que elegí el soneto es por esta tan disciplina que te da. Pero hay otra razón menos amable. Y aquí voy a seguir poniéndome problemas con los colegas. Y creo que hay demasiados poemas circulando. Muchos adolecen de falta de forma, falta de sustancia, falta de ideas. El verso libre, a eso puede llevar. Entonces, el verso libre creo que estuvo bien y sigue estando bien. Y realmente no importa el formato, importa qué tan bueno es el poema, qué tan bueno es lo que dices. Pero en el caso del soneto no puedes decir lo que quieras, tienes que atenerte a una forma. Creo que algo interesante es si has dicho puras tonterías en un soneto, puede ser interesante el soneto por la simple forma, ¿no? Porque todo cae en su lugar, aunque el contenido sea banal. De hecho, ese es un buen tema para un soneto, porque lo pienso. Entonces, por las vanguardias, y ahí de nuevo, Abraham mencionó parte fundamental de la tradición poética de nuestras lenguas. No digo que tuvieron su tiempo, pero de pronto, al menos en mi caso, hay, hay cierto hartazgo, ¿no? De exceso de libertad. Esto te obliga a ser, ¿no? Más disciplinado. Mi maestra de kinder diría, ya era hora. Si hay algún comentario, pregunta, consulta final. Si no, yo quisiera hacerte una pregunta. Te quería preguntar sobre qué otros temas tienes sonetos. Aquí tenemos los sonetos hedonistas, los sonetos a la poesía, sonetos filosóficos. Se me había ocurrido si no tienes poemas a la docencia o poemas de algún otro tipo. Sonetos más bien específicamente. No sé. Y vamos a presentar de alguna manera la segunda parte de Dones del Día, que se llama Nuevos Dones del Día. Porque sea de Tucán de Virginia y pronto estará en circulación. Y un poco sigue esta misma línea, ¿no? Es como la segunda parte. Algo que he dicho en otras presentaciones, que también parece importante. Habrán oído de Pablo Neruda, un poeta chileno. Escribió una serie de poemas llamados Odas. Son poemas interesantes porque son versos muy cortos, son como un hilo de palabras que fluye, ¿no? Y obviamente esto se inspira en este libro, ¿no? Entonces, hablando de la cotidianidad o la banalidad, tiene una famosa oda a la cebolla, oda a la alcachofa, oda a las Américas, oda a la pobreza. Entonces ahí hay, no, esta inspiración. Entonces, como digo, tengo, cualquier cosa es digna de, tengo un soneto a este ensayo que les mencioné sobre cómo escribir algunos de mis sonetos. Tengo un soneto sobre ese ensayo que todo lo escribo. Entonces, mi hermano, con quien tengo una relación muy cercana y a veces irónica, a veces
transformó el título del libro Dones del Día en Donas del Día. Y yo no desaproveché la oportunidad para escribir un soneto sobre la dona de chocolate. En Nuevos Dones del Día aparece un soneto a la Coca-Cola, un soneto a McDonald's, no que yo consumo ahí, pero es un buen tema de soneto y de problemas cardíacos por el tipo de comida. En fin, y entonces los temas están ahí, ¿no? Uno los agarra. Sin más. Bueno, entonces, en nombre del Tucán de Virginia, de Bonilla Artigas Editores y de Librería Bonilla, queremos agradecer a Dan Rusek y a Abraham Trujillo por esta presentación de Dones del Día. También aquí al público presente, bueno, hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguno interesa, y también queremos ofrecer un vino de honor por la presentación del libro. Muchísimas gracias y buenas tardes.